San Juan de Dios solicitan el cese de la violencia y además esperan que se solucione de una vez por todas el evitar los traslados de pandilleros y delincuentes a los centros asistenciales. Esto debido a que pone en riesgo a los ciudadanos honrados que tienen la necesidad de acudir al centro asistencial, por supuesto por necesidades inmediatas. Con la campaña Basta Ya, la Junta Directiva de Médicos de este centro asistencial rechazaron el atender a los privados de libertad e informaron que les brindarán la asistencia a los que ingresen en estado de emergencia, si les brindan mejores protocolos de seguridad, debido a que los reos utilizan este hospital para las transacciones y pagos por cobros de extorsiones, fugas y rescates, así como enfrentamientos físicos y verbales entre reos de otras pandillas. De parte de todo el personal del Hospital General San Juan de Dios y de nuestros pacientes, de no atender más arreos del sistema penitenciario, razón por la que el Ministerio de Gobernación debe buscar otra solución en la atención de sus reos, en donde no se comprometa el derecho humano a la vida que tiene la población guatemalteca que asiste a nuestro centro asistencial. Los representantes médicos mencionaron que después de los hechos del martes pasado, se han reducido la atención en la consulta general en un 60%. Agregaron que al atender a los reos se vulneran los derechos de los ciudadanos y ponen en riesgo la vida del personal del hospital. Ya basta de tanta criminalidad, ya basta de tanta inseguridad, ya basta de tanta extorsión, ya basta de tantos hechos delictivos. La Junta Directiva instó al Ministerio de Gobernación a verificar la ley de presidios, en la que indica el artículo 14 que son ellos los que deben de ocuparse de la salud médica de los reos. Y en temas electorales, la Contraloría General de Cuentas y el Tribunal Supremo Electoral definieron la estrategia para poder verificar la legalidad de los finiquitos o constancias de carencia de deudas con el Estado que presenten los aspirantes a cargos de elección popular, ya que sin estar solventes de este requisito, no pueden participar en los próximos comicios. La Contraloría General de Cuentas estima que el 80% de quienes fueron electos en una elección popular que hayan sido cuentadantes en los últimos 3 años tendrán alguna situación pendiente que solventar para obtener el finiquito. Sanciones económicas, formulaciones de cargos o denuncias penales. En su mayor porcentaje son sanciones económicas, las cuales deben acudir a la institución para poderlas solventar. Cuando se trata de formulaciones de cargos, deben ir al Tribunal de Cuentas correspondiente para resolver su situación. Igual cuando hay denuncias penales. La Contraloría de Cuentas y el Tribunal Supremo Electoral estarán en línea para constatar la legalidad de las constancias transitorias de inexistencia de cargos conocidas como finiquito. Al tener actualmente firmado este convenio, nuestro personal va a tener acceso y va a poder de una vez verificar la certeza de que las constancias de inexistencia de reclamación de cargos que lleguen van a ser buenas, o sea, no va a haber alguna que se nos pueda escapar. El árbitro electoral señaló que no se aceptará el documento que acredite haber iniciado el trámite como lo ocurrido en procesos anteriores. Necesitamos la constancia que sea expedida por la Contraloría de Cuentas, no la solicitud, sino la constancia. Porque en procesos anteriores se aceptó. Fue un criterio, ¿verdad? Pero eso es en cada caso concreto. Lo que está estableciendo el tribunal es solo un procedimiento para verificar esas constancias que expida la Contraloría General de Cuentas. Se estima que más allá de 20.000 aspirantes a cargo solicitarán el finiquito. Como antecedente, en el 2008, alrededor de 15 alcaldes no pudieron asumir el cargo por no contar con dicha constancia. Y 3 problemas son los principales para resolver en esta jungla de concreto a la que llamamos ciudad capital de Guatemala. Todos hacen promesas de soluciones, pero ¿serán viables sus promesas? Un experto nos da un panorama de lo que, bueno, realmente debe tener como punto de enfoque cada uno de los candidatos que pretenda ser alcalde en la ciudad. En el municipio de Guatemala habitan cerca de 4 millones de personas. La mayoría se enfrenta con problemas en común, como el tráfico, el ordenamiento territorial y el agua, situaciones que están en la mira de los precandidatos alcaldes, quienes han iniciado a lanzar mensajes respecto a las soluciones que consideran serían viables para mejorar la ciudad. El actual alcalde Álvaro Arzú, el ex vicepresidente Rafael Espada, el empresario Javier Hernández y el diputado Neri Rodas podrían ser quienes se disputen la alcaldía en las próximas elecciones, cada uno con una estrategia distinta. El agua
ha pasado a manos de la iniciativa privada. Entonces, por eso es que donde no es rentable venderle a la población, no se la dan. Entonces, resulta demasiado caro llevarles agua. Hoy acá en la ciudad de Guatemala el problema es que, por ejemplo, el señor alcalde le compra el agua a terceras personas que abrieron pozos, se las compra para poderlo llevar a las viviendas, cuando eso debería ser función puntual de la municipalidad. Existe una mejora de prácticamente 60,000 familias dentro de los proyectos que se han incorporado de agua para ti, los proyectos que han mejorado el abastecimiento del agua potable hacia las comunidades y hacia los vecinos. Rafael Espada, vía telefónica, planteó el problema de la basura y la necesidad que el gobierno central trabaje con el municipal para ordenar el territorio. En las calles de la ciudad e incluso en las redes sociales se observan los mensajes de estas personas con aspiraciones políticas, pero lejos de las canciones, videos o vallas publicitarias, los problemas son reales y deben tratarse de forma inmediata. El urbanista Florentino Martínez propuso soluciones a los dilemas planteados. Para él, en el tema del tráfico, se podría implementar la circulación de vehículos de acuerdo al número de placa, mejorar el transporte público o bien cambiar los horarios de entrada. Las actividades empresariales o especialmente fábricas, ellos estarían entrando a las 6 de la mañana. ¿Y por qué no el sector oficial poner una hora intermedia, verdad? Para evitar, diríamos, ese saturamiento. Para descongestionar el tráfico con planes a futuro, la propuesta sería la construcción de nuevos puentes y un anillo metropolitano. Con esto las personas ahorrarían tiempo en las largas colas. En algunas zonas de la ciudad, los vecinos sufren por el suministro del agua, pues llega en ciertos horarios o bien tienen que comprar por toneles. Debería de haber un sistema de alcantarillado de tipo separativo, ¿no? Es decir, que no toda el agua se va al drenaje, sino que el agua de lluvia, por ejemplo, se podría canalizar para lugares para que se promoviera la infiltración, ¿verdad? Para alimentar un poco la capa freática. En el ordenamiento territorial, el experto asegura que es necesario el trabajo en conjunto entre el gobierno central y el municipal para crear un fondo social de la vivienda. Mientras los precandidatos trabajan con expertos los planes de su campaña política y las soluciones que presentarán a la población para ganarse el voto, el urbanista considera que estos problemas deben ser abordados de urgencia por la siguiente administración, pues teme que la ciudad colapse. Bueno, es la información esta mañana. En un ratito vienen las inolvidables, no se olvide, pero antes hay que pasar al panorama de los departamentos. Exactamente, para eso tenemos a Lorraine Quinto que nos cuenta las noticias. Así es, compañeros, tenemos que continuar con más información departamental y ponemos en pantalla la portada del matutino El Quetzalteco. Riña termina en asesinato, víctima deja 3 hijos en la orfandad. Juan Tuch Mejía es lapidado al regresar a su vivienda. En información internacional exigen renuncia. Miles protestan en Brasil contra presidenta Dilma Vana Rousseff. Escalan al 5º lugar. Triunfo ante Cremas le permite a Xelajú MC volver a la clasificación. Más información la puede encontrar en el Quetzalteco. En más noticias que nos llegan de los departamentos, preocupación existe en vecinos de la aldea Viloma en Retaluleu, donde las constantes muertes de peces que se han generado en el río Ixquillá preocupa ante una eventual contaminación de las aguas, las cuales también son utilizadas para uso personal. Días atrás se comenzaron a observar gran cantidad de peces muertos a las orillas de los afluentes y el agua comenzó a verse turbia. Esto alertó a los pobladores, quienes solicitan ayuda para evitar el envenenamiento incluso de las personas. Hasta el momento ninguna autoridad ambientalista ha llegado al lugar a efectuar una inspección sobre las causas que originan este problema, pero la muerte de los peces ha generado malos olores en el agua, lo que podría degenerar en enfermedades para los vecinos. Información departamental que más adelante estaríamos ampliando aquí en Viva la Mañana. Bueno, y tenemos información en tiempo real, por supuesto, ¿eh? Hay que pasar con Alejandro para que nos siga comentando las noticias del mundo.
El Clarín desde Argentina destaca lo siguiente, y es que Putin reaparece tras 10 días de misterio. El presidente ruso Vladimir Putin reapareció hoy tras 10 días de ausencia que dispararon nuevos rumores, entre ellos supuestos problemas de salud negados rotundamente por el Kremlin. Sin habladuría sería aburrido, dijo hoy Putin antes de reunirse con el presidente de Kirguistán, Almazbek Amabev, en el Palacio de Constantino en San Petersburgo, considerada la residencia de verano del jefe del Kremlin. Allí se reunió con el mandatario, el líder ruso de 62 años, que no aparecía en público desde que el pasado 5 de marzo ofreció una conferencia de prensa con el primer ministro italiano Matteo Renzi. Más noticias del mundo ahora. Repasamos lo último que ocurre entre el conflicto internacional de Venezuela y Estados Unidos. Ayer domingo el Congreso venezolano aprobó superpoderes antiimperialistas a Nicolás Maduro para que pueda gobernar por decreto hasta finales de 2015 ante cualquier amenaza o emergencia. El legislativo venezolano aprobó este domingo los poderes que califica de antiimperialistas que fueron pedidos por el presidente. Hacerlo con la señal de costumbre, aprobado. Habilitando así a Nicolás Maduro para gobernar por decreto hasta fin de 2015 en materia de seguridad y defensa, en medio de una creciente tensión con Estados Unidos. En nombre de los soldados de Venezuela, en nombre de todo nuestro pueblo, aquí están los poderes especiales para que usted pueda legislar en materia de soberanía y defensa de nuestra patria. Misión cumplida, querido comandante. Mientras el oficialismo asegura que la ley habilitante es necesaria, muchos temen que podría ser utilizada para recortar las garantías individuales con el argumento del riesgo del enemigo externo y la intervención militar. 100.000 hombres con blindados, anfibios chinos y jets y misiles rusos iniciaron maniobras militares mientras se resuelve el conflicto diplomático con Estados Unidos. Al menos 10 días van a ser utilizados por parte del gobierno venezolano para demostrar el poder bélico con el que cuenta su máximo líder Nicolás Maduro. Este fin de semana inició en Venezuela un ejercicio militar que durará 10 días. 100.000 hombres, en muchos casos con nuevos armamentos chinos y rusos, participan en las maniobras convocadas por el presidente Nicolás Maduro, que se llevan a cabo simultáneamente en varias zonas del país. Los juegos de guerra se dan en momentos de muy alta tensión con Estados Unidos. Según el gobierno, participan 80.000 militares y 20.000 civiles. Para Maduro, la unión cívico-militar en Venezuela les permitirá evitar que su tierra sea tocada por lo que describe como la bota imperial. En la última semana, el anuncio de una orden ejecutiva del presidente Barack Obama en la que califica la situación venezolana de amenaza inusual y extraordinaria provocó una dura reacción de Caracas. Los americanos respaldan sólidamente al presidente Nicolás Maduro, exigiendo que Estados Unidos derogue el decreto con el que impuso sanciones a funcionarios de ese país. Además, solicitan que se respete la independencia de los países latinoamericanos también. Los gobiernos suramericanos dieron un sólido respaldo al presidente Nicolás Maduro y le solicitaron a Estados Unidos que derogue el decreto con el cual impulsó sanciones a funcionarios venezolanos. Se ha rechazado unánimemente, de manera categórica, ese decreto ejecutivo u orden ejecutiva del gobierno de los Estados Unidos, por injerencista y por violentar la soberanía de Venezuela. Los 12 cancilleres de UNASUR suscribieron una declaración de apoyo a Venezuela al cabo de una reunión extraordinaria en Quito. Debe ser resuelta. El gobierno de los Estados Unidos debe respetar la decisión de los estados soberanos, y aquí además se ha ratificado el compromiso de UNASUR solicitando mecanismos de diálogo entre el gobierno de los Estados Unidos y Venezuela. Nosotros estamos dispuestos, como lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro, estamos dispuestos al diálogo, pero un diálogo con respeto, un diálogo que respete sobre todo la igualdad soberana de los estados.
Los gobiernos de la región rechazan que la Casa Blanca haya considerado la situación de Venezuela como una amenaza extraordinaria e inusual a su seguridad y declarado una emergencia nacional para hacerle frente. Buenas noches, continuamos con más.